gracias a nuestro equipo de alabanza, gracias a cada uno de ustedes, mis niños. Dios es muy bueno. Y bueno, pues vamos ahora a nuestro tiempo de palabra, que es tan necesario, tan importante para nosotros tener una buena porción de la Escritura para crecer firmes, crecer sanos espiritualmente, con la antorcha encendida en nuestras manos. Y por eso en Calvary predicamos la Escritura capítulo a capítulo, versículo a versículo, porque tenemos la revelación de quién es Dios, su voluntad. Dios no nos dejó huérfanos, no es un Dios lejano, no es el Dios de los panteístas, que Dios es todo lo que tocas. No, es un Dios cercano, un Dios que nos ama, un Dios que tiene un carácter y nos muestra su voluntad para nosotros, que está íntimamente ligado a su creación, ¿verdad? Tan así que tomó en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dios abandonó su gloria, su majestad, humillándose para venir y morir por nosotros y acercarnos una vez más a Él. Y sabemos esto, solo hay dos opciones: o es la palabra falible y cambiable del hombre, o es la palabra de Dios que no se mueve. Y por gracia de Dios estamos ahora aquí en segunda de Pedro, escrita entre el 67 y 68 después de Cristo. Es importante el contexto siempre, porque no estamos hablando de leyendas, estamos hablando de personas que vivieron hace tiempo, las cuales Dios utilizó para dejar plasmada su voluntad. Y sabemos que está dirigiéndose a las iglesias que estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿verdad? Las que forman parte de Turquía, porque no mencionan esta carta el destinatario, y sabemos que lo da por sentado por su primera carta. Y bueno, como hemos venido viendo, en su primera carta él fortaleció a la iglesia, porque vendría la persecución de Nerón y la persecución de toda una sociedad enojada contra los cristianos, porque se desquitarían con ellos de que Nerón quemaría la ciudad de Roma, ¿verdad? Y bueno, era algo muy difícil que la iglesia iba a vivir. Pero en esta carta Pablo nos está hablando de una amenaza más peligrosa, aún mortal para la iglesia, más peligroso que ser comidos por fieras en el circo romano, y que es los maestros, las falsas doctrinas, los lobos vestidos de oveja. Y el Señor nos dice en Mateo 7 que nos guardemos de los falsos profetas. Son una realidad, ¿verdad? Que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y nos dice: por sus frutos los conocerán. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, ¿verdad? Por sus frutos los conocerán. Pablo también nos dice cómo que dentro, de en medio de nosotros se levantarían falsos maestros que no perdonarían al rebaño, y nos encomienda al poder de Dios y a la palabra de su gracia, la palabra de Dios que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia. Entonces es ahí, y es lo que Pedro nos viene diciendo, ¿no? Vivimos en este mundo plagado de falsedad, de falsa doctrina, un mundo que está regido por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, que es el padre de mentiras, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, mis hermanos. Si no tenemos la antorcha prendida, estamos en peligro. Vimos que una sana doctrina produce una sana iglesia, una persona sana. Y lo más peligroso es que un falso evangelio produce una salvación falsa. Y no te quieres encontrar el día que llegues con el Señor que te diga: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Y entonces estamos en esta parte, ¿no? Y Pedro comienza en su primera carta, para rápidamente recapitular. Nos dice: cuando creyeron, cuando fuimos salvos, todo un paquete les fue dado: justificación, santificación, glorificación. En Cristo ya están completos. Entonces no se sientan vulnerables, no se dejen engañar por los falsos maestros, por esa mentira de que necesitas a Cristo más otra cosa, una bendición especial, una profecía, la imposición de las manos de alguien en específico, la unción de un superprofeta, aceite bendecido, agua del Jordán, ritos, por más espectaculares o religiosos que parezcan, o espirituales. Nos dice: Cristo es suficiente para salvarnos. Cristo nos puede dar victoria plena contra nuestros enemigos, contra Satanás, contra nuestra carne, y Él puede darnos herencia con los santificados. No nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y nos dice: no es suficiente tampoco, no es automático, perdón, no, sí es suficiente, pero no es automático. Otra vez, sí es suficiente, pero no es automático. Nos dice: tienes una responsabilidad, activa tu fe, hazla efectiva, responde en obediencia,
añade a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y eso te mantendrá sano espiritualmente, seguro de tu salvación. Pero nos enseña esto, mis hermanos, y lo pongo en tu corazón: la vida cristiana segura y sana, la vida cristiana fructífera se da en la repetición, en la constancia, en la diligencia, en la perseverancia. Un cristiano que se queda dormido jamás va a estar seguro y va a estar en peligro y va a estar vulnerable. Dios nos ha llamado para ser un ejército que va hacia el frente, un corredor que va hacia el frente, un farmero que está haciendo su parte en la tierra constantemente, que está trabajando. Dios nos llama a repetir, ¿verdad? A perseverar consistentemente, a estar entendiendo y repitiendo y profundizando en las verdades bíblicas, ¿no? Es algo muy importante. Esta es la primera parte. En Cristo estás seguro, no es automático. Ponte las pilas. En Cristo tienes todo lo que necesitas. Practica, camina, añade. Pero hay otra cara de la moneda para nuestra firmeza. Nos dice también: ya que vivimos en este mundo plagado de mentira, este postmodernismo, ¿no?, que nos dice que cada quien tiene su verdad, lo cual es imposible, ¿verdad? Por eso hay ciencias. Si eso fuera así, no existiría la ciencia, ni la lógica, ni nada de lo que ves. Necesitas una palabra firme y cimiento, ¿no? Entonces nos dice: no puedes guardar tu autoridad en tu experiencia o en tus sentimientos, ¿verdad? O en tu experiencia, en tu razón, ¿no? Porque estás caído y el hombre ha marcado, ¿verdad? Cómo el dejarnos llevar por la cultura ha llevado precisamente a la sociedad a un caos espantoso, ¿no? Entonces nos dice: cuidado, ¿verdad? Cuidado, para que esto no te suceda, necesitas reconocer a la única autoridad de nuestro Dios y Creador, que a diferencia de la falsa religión, que siempre es el hombre imaginando cosas, no, el cristianismo es diferente, porque el único Dios vivo toma la iniciativa, se revela a nosotros, a un mundo que está en tinieblas, se huye de él y nos muestra el único camino que nos acerca a él. Él mismo nos revela su palabra, la cual es nuestra autoridad máxima, nuestra más grande defensa contra la mentira, ¿verdad? Y nos enseña a él, nos habla de su experiencia personal. Él vio, tocó a Jesucristo, vio su gloria. No solamente eso, nos dice, ¿verdad?, cómo la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad en todo asunto de doctrina. No son fábulas artificiosas, dice, sino es Dios mismo, Señor. Y nos dice: ¿saben qué? Tienen que cuidarse, porque la escritura no es de interpretación privada, ¿no? Entonces nadie tiene el derecho de interpretarla a su manera. Dios la inspiró y tiene una sola interpretación. Y ese es nuestro cimiento. ¿Te fijas? Ya lo vamos viendo, ¿verdad? En Cristo estamos completos, no es automático. Tengo la escritura para mí y entonces tengo lo que sigue. Un capítulo 2 donde Pedro nos comienza a hablar directamente de los falsos profetas, los falsos maestros, sus motivos falsos, ¿verdad? Las consecuencias de sus enseñanzas, lo serio que es Dios en cuanto a su verdad y lo que ellos mismos recibirán. Y es fuerte y es crudo, es incómodo hablar de esto, ¿no? Y es importante que veamos, porque es real y tenemos que estar viendo, tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque es muy importante ver aquellos que caben en esta descripción y tomar las decisiones pertinentes. Si ya lo escuchaste, ya eres responsable de proteger tu fe, tu familia, tu iglesia. Y en los 3 primeros versículos que vimos la semana pasada fueron muy fuertes, ¿no? Nos dice: los profetas y maestros falsos son inevitables. Su hipocresía es su modus operandi, ¿verdad? Se introducen encubiertamente, introducen sus herejías, son destructivas al punto que pueden llevar a una persona al mismo infierno. Ellos van a ir para allá, ¿verdad? Si no se arrepienten, si no hay arrepentimiento. Nos habla del carácter de las personas, ¿verdad? Cómo, aunque tienen una apariencia externa de espiritualidad, por dentro no están rendidos a Cristo. Y entonces sale a la superficie tarde o temprano su verdadero carácter. También vimos, Pedro nos enseñó que son muy populares, pero al mismo tiempo traen vergüenza a Cristo y Cristo es blasfemado por su causa. Nos enseñan que no tienen otra motivación más que su desenfreno, amor desenfrenado por el dinero, su codicia, querer más y más, ¿no? Nos dice que harán mercadería de las ovejas de Cristo, para ellos solo representan dinero. ¿Cómo lo hacen? Nos dice que con su hipocresía son expertos palabreros, ¿verdad? En usar palabras fingidas para manipular y sacar lo suyo.
Y entonces terminamos esta frase, esta sección diciéndonos en el versículo 3, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿verdad? Vimos cómo es que Dios no está dormido viendo, ¿qué pasaba con esos? No, es como el verdugo que tiene lista la espada para ejecutar, solo esperando que le den el ok para actuar, ¿no? O sea, Dios ya está en esto. Y el día de hoy Pedro va a desarrollar este versículo en adelante. Y a mí me llama algo muy importante, mis hermanos, que nosotros tenemos que estar al pendiente. ¿Qué tan santo y justo es el Señor? Estos textos nos tienen que mostrar eso y nos tienen que llevar una vez más a un temor limpio del Señor. Si el Señor está listo para ejecutar sentencia en contra de los que obstinadamente le dan la espalda, tuercen su verdad y tuercen la imagen de Cristo, ¿verdad? Utilizando la peor de las hipocresías porque se hacen pasar por ángel de luz, ¿verdad? Pero si Dios es tan serio en esto, necesitamos ver qué tan santo y justo es Él. Y Pedro nos va a dar 3 ejemplos que nos van a hablar de esto, de cómo no debemos jugar con la justicia, con la santidad, con lo que Dios ama, ¿no? Que debemos entender quién es Dios, porque ese es uno de los mayores problemas en la iglesia, que por cerrar la escritura no entendemos quién es Dios, no entendemos quién es Jesucristo. Y entonces tenemos un Dios y un Jesucristo formado en nuestra imagen y dejamos de ver quién es Él, el Todopoderoso. Y entonces no tenemos temor limpio de Él y eso produce que no seamos sabios, que andemos como necios, ¿no? Y entonces hoy vamos a ver eso. ¿Qué tan comprometido está Dios con su verdad, con su santidad? ¿Le duele o no le duele? Le duele, ¿verdad? ¿Qué tanto está dispuesto a hacer en contra de aquellos que decidan hacerlo su enemigo? ¿Verdad? De decir, pues Él me perdona, pues así soy y que no, Él me perdona, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces cuando vemos estos versículos nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos está juzgando y cómo la justicia y la santidad no solamente eran importantes en el Antiguo Testamento, son hoy importantes. Nada de que estamos en la gracia y puedo comportarme como yo quiera, no, tenemos que quitarnos eso de la mente. Hoy es importante escoger el temor de Dios y es algo imprescindible que forma parte de nuestra fe, no está separado. No puedes decir que tienes una fe viva y sana cuando la justicia y la santidad de Dios no forman parte de tu manera de vivir. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Salmo 89:14 nos dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, ¿sobre qué está sostenido el trono del Dios eterno? El cimiento que sostiene a nuestro Dios es justicia y juicio. Y yo le pido a Dios esto, que hoy cada uno de nosotros, mis hermanos, entendamos nuestra necesidad de conocerle, de saber cómo Él es justo, santo y poderoso. Y también eso nos muestre cómo, siendo tan indignos, el hecho de que Él nos muestre su gracia y su misericordia y generosidad nos haga vivir para amarlo, servirlo, adorarlo, obedecerlo y no tenerlo en menos con pecados y justificaciones. Hoy quiero ver eso y vamos a ver la segunda parte de Aprendiendo a identificar a los falsos maestros, parte 2, ¿verdad? Vamos a darle lectura y hoy vamos a hablar acerca de su castigo. Dice versículo 4 en adelante. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y si libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque ese justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Señor, bendice tu palabra en este día, Padre. Dame autoridad, de nuevo, claridad, Padre. Te pido que nos des corazones para escucharte, para atender a lo más valioso, lo más relevante, Señor. Más que ninguna noticia, más que ningún gobierno, Señor,
escuchar al Creador del cielo y de la tierra hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos entonces a ver esto. 3 ejemplos de que su juicio viene por seguro. Ese es mi primer punto. Hay 3 ejemplos de que el juicio de Dios viene por seguro, y es algo que nosotros los cristianos debemos de estar predicando en nuestro evangelio de la manera correcta, con sabiduría, pero el Señor viene y por eso predicamos el evangelio. Entonces vamos a ver primeramente el juicio de los ángeles caídos, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Recordando, estamos en el contexto que acabamos de hablar de los falsos maestros, de que su perdición no se pierde y no se duerme, ¿verdad? Entonces su perdición nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno les entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces aquí tenemos esta imagen de unos seres creados por Dios formidables a los cuales Dios no perdonó cuando fueron impíos, ¿verdad? La Biblia nos habla de diferentes ángeles caídos, ¿verdad? Estos seres creados por Dios junto con Satanás. Pero podemos leer, por ejemplo, en Apocalipsis 12, en Isaías 14, Ezequiel 28. Todos estos nos hablan de la caída de Satanás y nos lo describen como el arcángel más, el querubín más precioso que Dios hizo, ¿verdad? Que Dios creó, el más hermoso de los ángeles. Pero se halló maldad en él porque se enorgulleció, quiso ser igual a Dios, se rebeló contra él. Eso lo puedes ver en estos textos que te di, ¿verdad? Y entonces él cayó junto y arrastró junto con él la tercera parte de los ángeles del cielo. Eso es muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Entonces hay ángeles caídos a los cuales hoy llamamos que son demonios, ¿verdad? Son los demonios que sabemos hoy que actúan junto con Satanás, pero la Biblia también nos da diferentes aspectos de ellos. Por ejemplo, parte de ellos no son estos demonios que fueron directamente a una prisión, no. Por ejemplo, Efesios capítulo 6 nos dice que ellos habitan en la esfera espiritual en la que vivimos, ¿no? Y que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en los lugares celestiales. Habla de estos demonios, de estos servidores de Satanás que están ahí para influirnos al mal, ¿no? Con desobediencia, falsa religión, filosofía humanista, ateísmo, materialismo, brujería, idolatría, culto satánico, todo esto que vemos hoy en día, ¿verdad? No habla de estos demonios, ¿verdad? En Apocalipsis, por ejemplo, también vemos otro grupo de demonios, que estos están presos en el abismo y estos están reservados para ser soltados en la gran tribulación y tienen un aspecto terrible y todo eso. Pero este grupo de ángeles de los que habla Pedro son los mismos que menciona Judas en el versículo 6 de su carta. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. O sea, estos ya están condenados ahí para el juicio final, después del milenio, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver estos ángeles? Creemos que son los que menciona Génesis 6, 1 al 4, estos que no guardaron su dignidad. ¿Qué significa eso? No respetaron los límites que Dios le marcó aun siendo demonios, ¿verdad? Y fueron más allá. Podemos ver que estos poseyeron a hombres mortales y luego cohabitaron con mujeres. Y bueno, este es el escenario que nos muestra Génesis en el capítulo 6, más o menos por ahí, que esto trajo el colmo de la maldad y la perversión, ¿verdad? Que no solamente incluye todo tipo de inmoralidad sexual, violencia, idolatría, sino también este culto a demonios, lo cual llevó a la humanidad a la corrupción tal que Dios tuvo que desaparecer a esta misma humanidad con el diluvio. Lo vamos a ver en el siguiente versículo. Pero nos dice que estos ángeles se corrompieron a tal grado que fueron encarcelados a estas prisiones de oscuridad, al infierno mismo, ¿verdad? Junto con como aquellos malhechores que están esperando su sentencia final. Y estos seres formidables, es interesante que no tienen una opción al perdón. Ellos no tienen opción en la redención y directamente por su maldad fueron echados a estas prisiones, ¿no? Y nos dice, así como ellos, de la misma manera los falsos maestros rebeldes que no se arrepientan van a enfrentar la ira de Dios. Es decir, si Dios no perdonó a los ángeles que Él creó, estos seres, tampoco lo va a hacer con estos hombres, ¿verdad? Entonces, por aquí estamos viendo la santidad de Dios, su justicia, lo serio que es para Dios que alguien decida vivir obstinadamente como impío. Nos dice el Salmo 89, mencioné una parte hace ratito, dice:
Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Otra vez, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu trono. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, ¿verdad? Que entiende estas cosas de ti. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. O sea, Dios va a alumbrar su camino. Entonces estamos viendo, este es el primer ejemplo. Así de celoso es Dios con su justicia y con su imagen. No perdonó a estos ángeles. Pero vamos a ver el otro ejemplo, el juicio al malvado mundo antediluviano, ¿verdad? Dice, y si no perdonó al mundo antiguo otra vez, ¿no perdonó a los ángeles? Y si no perdonó al mundo antiguo, este no es el y si de la duda, sino de la afirmación, ya que no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, no solamente no perdonó a los ángeles, tampoco perdonó al mundo antiguo. Ahora, ¿quién se refiere a toda esta población antediluviana, que eran millones de personas, ¿verdad? Para ese tiempo, la primera generación de la descendencia de nuestros antepasados, Adán y Eva, habían pasado 2000 años, los cuales fueron suficientes para corromper, para que la humanidad se corrompiera, dándole la espalda a Dios a tal grado que ya no hubo remedio. Mira, dice Génesis 5-8, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, se parece un poco a lo que vemos hoy en día, o mucho. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y vemos toda una creación afectada por el pecado y por la corrupción humana, ¿verdad? Imagínate, ¿cuál es la responsabilidad de toda esta generación? Aunque habían pasado 2000 años, en ese tiempo, ¿sabes que todavía tenían el jardín del Edén ahí? Estaba cerrado, cualquiera podía ir, y ahí estaban los ángeles, ¿verdad? Guardando el jardín del Edén, lo cual implica que estaba el trono de Dios. Muchos todavía, no mucho tiempo después, habían conocido a Adán o a sus descendientes más cercanos de Adán. Ellos no tenían excusa, sabían de dónde venía la creación, todo este asunto, ¿verdad? Toda la generación de Set, supieron de Abel, supieron de Enoc, ¿verdad? Que fue transpuesto por Dios, supieron de Matusalén, pero todos decidieron darle la espalda a Dios, ¿no? Y eso es lo que vemos, tengo que mencionarlo porque la geología que vemos afuera, ¿verdad? Las montañas, las capas de rocas que mencionan, ¿verdad? Por ejemplo, el Gran Cañón, la enorme cantidad de fósiles, ¿verdad? Lo que falsamente se atribuye a eras geológicas y millones de años, lo cual ni es comprobable, porque ni siquiera los métodos de datación científica son verdaderamente firmes. O sea, hay variaciones de muchísimo tiempo, ¿verdad? No es comprobable ni son consistentes. Todo lo que ves ahí es más bien un poderoso testimonio, ¿verdad? Cuando veas las montañas, cuando veas el Gran Cañón, es un testimonio de que hubo un diluvio universal, el cual no fue una simple tormenta de agua, fue una catástrofe universal, donde dice la palabra de Dios que se rompieron las fuentes de arriba y de abajo, ¿verdad? O sea, cantidades impensables de agua fluyendo desde los cielos y debajo de la tierra, movimientos telúricos que rompieron la corteza terrestre, que conformaron lo que hoy vemos como continentes, ¿verdad? Por eso cuando ves a los fósiles, no son animales que se murieron y se quedaron ahí y después se hicieron piedra. Eso no sucede, pues, si se muere tu perrito, déjalo afuera y no se hace piedra. Requieres de algo que es rápido, ¿verdad? Que algo lo cubre inmediatamente, ¿no? Mucho menos con fósiles que tienen comida a medio digerir, ¿verdad? En el esófago, animales que están dando a luz en el momento. O sea, fue algo que sucedió rápido y fueron enterrados rápidamente. Grandes grupos de animales, no en un ecosistema tranquilo, sino huyendo, ¿verdad? De tremendos tsunamis, de tremendos tsunamis y terremotos que dicen lo que la Biblia declara, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. ¿Por qué menciono todo esto? Porque todo eso es testimonio de la justicia de Dios, que Dios borró, en realidad se cumplió lo que la Biblia dice, borró toda esa generación y toda esa primera creación porque fue terriblemente afectada por el pecado humano, porque Dios aborrece la impiedad. Pero algo que nos dice aquí es interesante. En medio de esa sociedad malvada y corrupta,
Un solo hombre junto con su familia, un verdadero adorador de Dios, fue el único que se salvó junto con sus 3 hijos y sobrevivieron en un arca, ¿verdad? Un barco enorme donde Dios permitió que 2 de cada familia de animales, no especies, sino cada familia de animales sobrevivieran para repoblar la tierra, ¿verdad? Eso ya lo puedes ver allá en Kentucky, una vez lo verás en respuestas en Génesis, que hay espacio suficiente para que hubiera uno de cada familia de animales. Pero me llama la atención cómo lo llama Pedro a Noé. Le dice pregonero de justicia, literalmente predicador, heraldo. Y eso nos vuelve a mostrar esto. Noé fue el profeta menos popular y exitoso de su tiempo. Brilló como un luminar en su tiempo. Además de que por un siglo entero, 100 años, poquito más de 100 años, estuvo construyendo el arca, ¿verdad? Lo cual fue un testimonio también. Y él estuvo pregonando, viene el fin, por favor arrepiéntanse. Pero ¿qué crees? Al final solo él y su familia se salvaron. Predicó la justicia de Dios, el justo juicio de Dios, el predicador, el heraldo de justicia. ¿Qué significa esto? Que predicó una vida de rectitud. Por 100 años viene el inminente juicio de Dios y decía, arrepiéntanse, no estén en impiedad, ¿verdad? Había lugar en el arca para que entraran y el que se arrepintiera podía entrar, pero nadie escuchó. Y solo Noé y su familia, 8 personas en total, porque Noé creyó a Dios, confió en Dios. Y toda una generación impía dijeron, ese está re loco, ese es religioso fanático, qué mentiras, ¿verdad? No tomaron en cuenta a Dios. Ay, qué fanático, no es para tanto bien que vayas a la iglesia, hay que ir a la iglesia, pero pues, ¿cómo? O sea, todo ese tipo de cosas, entregados a su naturaleza pecaminosa, sin ningún freno. Seguramente tenían sus falsos profetas, ¿verdad? A quien seguir para seguir pecando, que no va a venir nada, no va a pasar nada. Y por su rebelde corazón y su inmoralidad y su impiedad, trajeron el juicio de Dios sobre sí mismos, ¿no? Pedro también los trae al estrado del testimonio, ¿verdad? La justicia de Dios, de su santidad. Como dice en Hebreos, mira lo que dice, Hebreos 12 al 14, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y entonces esto también establece Pedro. Otra vez, pon en tu mente la santidad, la justicia de Dios, el ser piadoso, porque Pedro vuelve a establecer, así como Dios no perdonó a toda una generación del mundo antiguo, tampoco va a perdonar a los falsos maestros o a los impíos de nuestros tiempos que no se arrepientan de sus malas obras. ¿Ok? Ahora, checa cómo vemos algo diferente con respecto a los ángeles y con respecto a los seres humanos, ¿verdad? Para los seres humanos sí hay camino de perdón. Y aquí sí comienza a ver todo un contraste entre Noé y ese mundo, entre Lot y Sodoma y Gomorra. Ahorita lo vamos a ver. Pero no deja de mencionar Pedro que era un pregonero de justicia, porque vamos a ver esa otra cara de la moneda, ¿verdad? Si Dios es santo, justo, ¿verdad? No dará por inocente al culpable, pero también es amoroso, también es paciente, también es generoso para con los que se humillan delante de él, como Noé, quien halló gracia delante de él. Eso es precioso, tenemos que verlo. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo, el juicio a las malvadas Sodoma y Gomorra. Dice así: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo, ponlo otra vez, subraya eso, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Acuérdate, piadoso es tomar en cuenta a Dios, impío es alguien que no toma en cuenta a Dios, que no le importa a Dios, solo se importa a sí mismo. Y nos da este tercer ejemplo, Sodoma y Gomorra, un ejemplo también de impiedad y corrupción humana. Obviamente el Señor había prometido que no iba a venir otro diluvio, pero Él tuvo que dejar en esta generación, después del diluvio, que toda la gente que también viene de Noé y de sus hijos Sem, Cam y Jafet, que se volvió a repoblar la tierra. Sodoma y Gomorra es otro ejemplo de la facilidad con la que la humanidad se puede corromper. Y es algo muy interesante, porque si tú lees en Génesis, Sodoma y Gomorra en su tiempo eran ciudades principales, eran ciudades prósperas, estaban por allá por la cuenca, en la llanura del Jordán, cerca del valle de Sidim. Eso lo puedes leer ahí en Génesis, ¿verdad? En Génesis 13, al sur del Mar Muerto, que era un lugar próspero, fértil, hermoso. Pero ¿qué crees que les pasó? Exactamente lo mismo que el mundo antiguo. La gente
decidió darle la espalda a Dios y solamente habían pasado 450 años después del diluvio, que para nosotros puede ser mucho, pero de todos modos, generación tras generación se olvida, ¿no? Y ya estaba lista para ser borrada de la tierra igual que ellos. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Porque Sodoma y Gomorra es una imagen de lo que va a pasar en nuestros tiempos para después del milenio, el final, porque nos habla de que esta vez ya no iba a ser por agua, sino por incineración, ¿verdad? Imagínate lo que puede hacer un fuego con un calor tan extremo que es capaz de dejar cenizas de toda una población, de toda una civilización. No estamos hablando de que hay ruinas, porque no se saben dónde está Sodoma y Gomorra, porque no hay ruinas, porque fue reducida literalmente a cenizas, ¿verdad? Y no hay prueba definitiva de eso, pero se cree que las cenizas de Sodoma y Gomorra son las que provocaron que el mar muerto fuera tan denso en sus minerales, ¿verdad? Que no hay vida. El mar muerto no hay vida porque está tan salado, ¿verdad? Y se cree que ahí está. Y esa fue la sentencia que Dios dio a una sociedad que decidió entregarse a la incredulidad, rebelarse contra Dios, vivir a su manera y no darle honra, no tomarlo en cuenta, ¿verdad? El nombre de Sodoma y Gomorra, en nuestros días son sinónimos de inmoralidad sexual extrema, ¿no? Por ejemplo, del homosexualismo, sodomía, homosexualismo. Y se requiere, ¿verdad? Se quiere imponer como algo bueno en nuestros días. O sea, ahí estamos viendo en algo, en un extremo, ¿verdad? No estamos juzgando que sea un mayor pecado, porque todos los pecados son pecados contra Dios, pero sí nos está dando un margen y nos está mostrando de lo que está sucediendo en nuestros días, el actual estado de nuestra sociedad. Mira, vamos a ver un poquito ahí en Romanos 1, vamos a darle lectura ahí un poquito de cómo sucede este proceso que trae el juicio de Dios, de impiedad, de tomarle en cuenta a Dios, que comienza con cosas pequeñas, ¿verdad? Dice así, Romanos 1, 18, 20. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Ahora, subraya la ira de Dios porque de esto se trata la salvación, mis hermanos. Ahorita vamos a ver eso. Versículo 19 dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. ¿Para quiénes? Para la humanidad. Pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. O sea, tú puedes ver programas como La Roca Maravillosa, no sé cómo se llama, que está en Disney Channel, en Disney Plus, no sé cómo se llama ahí, pero es un programa que te empieza a hablar de lo maravilloso que es la tierra y cómo hay agua y oxígeno por toda la tierra y cómo tú puedes decir, o sea, esto no puede ser casualidad, es Dios, es una mente inteligente la cual está proveyendo que este mundo esté caminando. Pero exactamente el siguiente capítulo comienzas a ver pura propaganda evolucionista. Así detienen con injusticia la verdad. Y dicen, no es Dios, son millones y millones de años, es la casualidad. Así se formó todo. Y si hay un Dios, pues ni le interesa meterse con nosotros. ¿Sí? Es más, que ni se meta. O sea, no quieren un Dios que me juzgue. Entonces, interrumpen, ¿verdad?, la verdad de Dios con su injusticia. Y sigue así, Romanos 1, 21, 23. A pesar de haber conocido a Dios, porque no tienen excusa, porque no existen los ateos, porque ellos saben que está ahí, ¿qué es lo que hicieron? No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. O sea, ¿cómo es posible que el día de hoy se esté debatiendo el asunto de si la vida dentro del vientre de una madre es un ser humano o no es un ser humano? Eso es necio, eso es necedad. ¿Cómo es posible que ya estén leyes puestas para que si un hijo te dice, tengo dudas de quién soy, lo puedas castrar? ¿Cómo es posible? Dice, y cambiaron la gloria del Dios inmortal, este es el problema, por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, a aves, cuadrúpedos, reptiles. O sea, comenzaron a darle culto al mismo ser humano. Ve, checa todos esos programas, checa los premios Grammys y todo este asunto es levantar al mismo ser humano como Dios. El humanismo, ¿no? Poniéndose a sí mismo como el centro del universo, dándole la gloria a la naturaleza. Ves todo eso, el sol, las estrellas, y dicen, qué hermosa es la naturaleza, pero hay que digan, gracias a un Dios eterno que lo creó y que me sostiene, que me da, es la respiración, ¿no? Y ahora tiene más valor un perro que un ser humano hecho la imagen de Dios en el vientre de su madre. Y entonces, por estas causas llega el juicio de Dios.
Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. Aquí está, esa es parte del juicio de Dios. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Y aquí no solamente hablamos de homosexualismo, sino de todo tipo de impureza sexual, ¿verdad? Dice Romanos 1:25. ¿Cuál es el problema? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y ahora continúa con el juicio que llega a causa de esto, de darle la espalda a Dios y de huir de Él. Dice el versículo 26. Por tanto, por todo esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Este es el juicio. Dice Romanos 1:28 al 29. Eso dice, además, como no estimaron, checa otra vez el énfasis, que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no deben hacer. Y comienzas a dar una lista que incluye no solamente eso, sino que se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia, depravación y toda una lista que tú puedes leer ahí, ¿verdad? Y la causa es la misma: no reconocer a Dios, no darle gracias, cambiar la verdad por la mentira, no glorificarle como Dios y darle la gloria a lo hecho y no al Creador, ¿verdad? Y cuando comienzas a ver estas cosas que estás viendo aquí retratadas en Romanos, ¿verdad? Como algo normal, ¿verdad? Porque es algo que siempre ha existido. El problema es que hoy lo ves en todos los niveles, está generalizado. Ya el gobierno, por ejemplo, en Canadá está obligando a la gente a aceptar estas cosas. Aquí en las escuelas están obligados a adoctrinar y enseñar a niños hasta de preescolar toda esta agenda transexual y homosexual. Entonces está casi llegando al tope para que venga también el juicio de Dios, porque eso solo retrata el corazón humano. Y en nuestros días, ¿verdad? El juicio del mundo antiguo, tú estás viendo cómo es ignorado. Eso no existió. Se difama, ¿verdad? Y hasta se burlan de eso, ¿no? Sodoma y Gomorra no existieron, esos fueron leyendas. Lo de afuera, sí, ahí está el Gran Cañón, millones y millones de años que no pueden comprobar, ¿verdad? Pero ahí dicen, sí, no, el diluvio no, ¿cómo crees? Eso no puede ser posible, ¿verdad? Y todo eso, como dice aquí, es un ejemplo de lo que va a suceder a los que obstinadamente se hacen enemigos de Dios, el único creador y dueño de todas las cosas. Y te voy a decir algo: Jesucristo es el Hijo de Dios, Él que no miente. Habló de ambas cosas, tanto del diluvio como de Noé, como de Adán, como de Abel, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra, como historia fidedigna. Él no habló de eso como una leyenda, y Dios no miente, o sea, Dios no está bromeando. Jesucristo mismo habló de eso. Y si sucedió con ellos, es lo que está diciendo Pedro: sucederá sin duda alguna con los falsos maestros, sucederá con aquellos que conocen, ¿verdad? Que están frente a Dios y su palabra y son tan impíos que aún así dicen, no me importa Dios, ¿verdad? Y que tienen el peso de las almas de los que arrastraron con sus engaños sobre sus hombros. Y dice, el castigo será mayor. Entonces, aquí estamos viendo el ejemplo, mis hermanos, que yo le pido a Dios que lo podamos ver. Nuestro Dios, el Dios vivo, el Dios de la Biblia, es un Dios moral. Y le importa muchísimo lo que haces, la manera en la que vives. Él es justo, Él es santo, Él es luz. No hay ningunas tinieblas en Él y de ninguna manera dará por inocente al culpable. Y vivir impíamente sin tomarle en cuenta es injusticia y es la constante que llevará al juicio divino. Y tenemos que estar pendientes. Esa es una cara de la moneda que no nos gusta ver, pero que necesitamos ver como cristianos, porque es parte del amor de Dios. Y mira cómo nos lleva al contraste, ¿verdad? Entre esto: injusticia, justicia; piedad, impiedad. Y sí, multitudes enteras no toman en cuenta a Dios, pero eso no es lo que hace verdad una verdad. El que 100 mexicanos dijeron algo no lo hace verdad, porque son muchos, ¿verdad? Multitudes que no toman en cuenta a Dios, pero siempre hay un remanente como Noé y otro, como lo vamos a ver, como Lot. Dios siempre deja la puerta abierta al arrepentimiento, al perdón. Y si tú estás escuchando hoy y no estás en Cristo, ¿verdad? Es la misericordia de Dios. Hoy entrégale tu vida. Mira lo que dice. Ahora vamos a ver la segunda parte.
Dios sabe hacer justicia y en ello podemos estar seguros, mantenernos seguros, ¿verdad? Nos va a mostrar a otro Noé, pero en el tiempo de Sodoma y Gomorra, a Lot. Dice así: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, ¿verdad? ¿Qué libró a Lot de la condenación de Sodoma y Gomorra, según este texto, mi hermano? Su justicia. ¿Qué quiere decir? ¿Que Lot era perfecto? Pues no, vemos a Lot haciendo cosas que nada que ver, ¿verdad? Ni él ni Abraham fueron perfectos, pero ¿sabes una cosa? Tanto Lot como Abraham son una ilustración de la justificación por fe en el Antiguo Testamento, así como nosotros no somos perfectos, pero mira la diferencia. Esta gente está entregada a algo, pero ahorita vas a ver el corazón de Lot, que estaba abrumado, ¿verdad? Lot creyó a Dios. Llegan los ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra después de que Abraham ora para que no destruya Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Y no se encuentra ningún justo más que Lot, ¿verdad? Pero vemos a Lot haciéndoles reverencia. Vemos a Lot obedeciéndoles cuando le dijeron: ¿sabes qué? Vente porque ya vamos a destruir. Y Lot salió corriendo: se va a acabar Sodoma y Gomorra, ahí viene el fuego. Y todos se burlaban de él, dice ahí, tú puedes leerlo ahí en Génesis. Nadie le creyó. Le dice: ¿sabes que no voltees atrás? Y su esposa volteó atrás. Eso no significa que volteó a ver cómo se veían las luces. No, significa que se regresó. Aunque vio el fuego, dijo: esto es lo que yo amo, esto es mío, esta es mi vida. ¿Cómo se atreve Dios a quitar? Quedó estrato hecha de sal. ¿Qué significa eso? Que la alcanzó el fuego de alguna manera, ¿verdad? Prefirió el amor a Sodoma o Gomorra, prefirió no abandonar su deseo mundano y morir con eso. Eso significa que su esposa quedó atrás, pero él, Lot, no, obedece y camina hacia el frente. Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Además de lo que este texto nos dice, aunque él nunca debió haber llegado a Sodoma, ¿verdad? Nunca debió, mucho menos haberse establecido ahí. Terminó donde no debía ni quería estar, porque dice que su corazón no estaba contento con lo que escuchaba y veía, estaba incómodo, se sentía literalmente afligido. Es la palabra que significa esto, ¿verdad? Ver a la gente entregada a sus pasiones y sus deseos desenfrenada, se sentía afligido. Dice el versículo 8: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Te fijas? Esta es la diferencia del justo. No es que Lot era perfecto, no participaba de esas cosas, pero estaba donde no tenía que estar, ¿verdad? Estaba en debilidad, pero sin embargo su corazón estaba en la justicia de Dios. Esta parte que dice que afligía cada día su alma, literalmente significa que se sentía torturado, atormentado, ¿verdad? Al ver cómo se conducían como gente sin ley. Y la palabra de Dios nos dice lo mismo a nosotros. Nos dice: no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Tú no vas a ganar a un no creyente siendo mundano, jamás, ¿verdad? Lo mismo en la iglesia no va a ganar al mundo haciéndose mundana en su enseñanza, en su manera de vivir, sino levantando la luz de la Escritura, amando la verdad, amando a las personas. Eso es ser justo, ¿verdad? Predicando la verdad. Y tenemos que ser cuidadosos con eso, mis hermanos, porque necesitamos ver la manera en la que vemos la maldad que nos rodea, porque es fácil adormecernos en nuestra conciencia y de pronto ya nos estamos divirtiendo con cosas que Dios aborrece y que nada bueno añade a nuestras vidas y que blasfeman el nombre de Dios. Entonces ten cuidado, mi hermano. Un cristiano honesto y genuino jamás y bajo ningún motivo y sin ningún precio puede estar de acuerdo con el aborto, aunque se diga: no, pues es que me van a salvar. No puedes estar de acuerdo con que asesinen a una persona hecha a la imagen de Dios. Si tú eres joven y te dices cristiano, no puedes estar de acuerdo con tener relaciones sexuales antes del matrimonio. No puedes estar de acuerdo con la fornicación y la unión libre, con la pornografía. Sí, soy cristiano, pero algo así. Soy cristiano, pero vivo en unión libre nomás por puro gusto. O en fornicación. No puede ser. No puedes estar cómodo con estas cosas. Eso y muchas otras cosas. Mira Lot. Para Lot era una tortura vivir ahí. ¿Quién sabe qué tan profundamente? Pero checa esto, porque tuvo sus fallas. ¿Qué tan profundamente, quién sabe, se habrá involucrado este hombre en yugo desigual? Al punto que está ahí, pero no se salió de Sodoma y Gomorra. Se quedó ahí, pero se unió en yugo de esclavitud, ¿verdad? Y quedó en esclavitud hasta que tuvieron que venir los ángeles y sacarlo arrastrando. Y perdió sus inversiones, todo lo que pudo haber tenido en Sodoma y Gomorra. Todo eso se le quemó completito.
Nomás salvo a 2 hijas y las 2 hijas salieron con las botellas de vino listas para también hacer lo que no debían haber hecho. No dejes que eso te pase, mi hermano. Y ahora nos dice esto. O sea, si esto sucedió con Sodoma y Gomorra, sin duda los falsos maestros y todos los enemigos van a enfrentar el juicio de Dios. Pero también en este contraste Pedro nos está recordando que si estás en Cristo no tienes nada que temer. Si estás en Cristo, ama la justicia. Y ya nos dio la clave, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Lo que vimos hace ratito, el cimiento, no lo pierdas de vista. Por eso nos dice, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Otra vez, en otras palabras, en los tiempos en los que vivimos, podría parecernos, así como Pedro en aquellos tiempos con los falsos maestros, que los malvados se salen con la suya y que los que caminan con Dios parece que no les va bien. Justo como en los tiempos de Jeremías o de Isaías, ¿verdad? Pero vimos lo que le pasó al pueblo en el tiempo de Jeremías. Y a veces en nuestra impaciencia tendemos a creer que a Dios se le olvidó. Y no solo eso, ¿verdad? Que a veces con nuestras faltas, con nuestras inseguridades, imperfecciones, llegamos a dudar del amor de Dios, ¿verdad? Y aún más al tratar con este tipo de temas que son difíciles, viene a nuestro corazón cierto temor e incertidumbre. Pero Pedro nos dice, no olvides algo, tú creyente, si Dios en el pasado lo hizo perfecto y libró a Noé y a su familia y juzgó, ¿verdad?, al que parecía estar sin congoja, haciéndole lo que no les importaba a Dios, y libró a Lot y a sus hijas y los de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, quienes parecía que se salían con la suya, o se estaban vendiendo, comprando, estaban diciendo, pues ahorita a las 10 voy a ir a fuego sobre ellos, ¿verdad? Y ellos pensaban que nunca va a pasar eso, y nos está mostrando algo, que así como Dios lo hizo perfecto en aquel tiempo, lo va a hacer perfecto al final de nuestros días. Podemos estar confiados en eso, que los ángeles celestiales no van a tener ningún error, porque Dios mira el corazón, no te va a dejar ahí. Si tú en verdad has entregado tu vida a Cristo y la justicia está en tu corazón y quieres andar en sus caminos, Dios lo sabe. Dice Mateo 13, 41 al 43, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, ¿verdad? Porque ya habrá recogido el trigo. Entonces es lo que nos dice Pedro. El Señor sabe librar, sabe rescatar, sabe preservar a los suyos, a los que le aman. ¿Quiénes? No los perfectos, porque no existen, pero sí los que aman sus caminos, los que aman la justicia, los que se atormentan como Lot por otras cosas y procuran no estar ahí. Y sabes que a esos Dios los va a rescatar de su ira, lo cual es el punto más importante de nuestra salvación, mis hermanos. Lo hemos visto. Cristo no meramente vino a salvarte de la depresión o de la bancarrota económica o de un matrimonio a punto de romperse o de las drogas o del alcohol. Esas cosas muchas veces vienen por consecuencia lógica, a veces no. Pero de lo que fuimos salvos en Cristo Jesús es precisamente de la ira de Dios, porque la ira de Dios vino sobre Cristo en lugar de venir sobre nosotros. Y cuando nos arrepentimos, confesamos, confiamos en Cristo para salvación, que Dios le resucitó de los muertos, fuimos perdonados, lavados, justificados, porque se hizo propiciación y expiación por nuestros pecados. Entonces Dios sabe cómo rescatarnos a la hora de la prueba. Eso me gusta a mí. Dios sabe librar de tentación. Esa palabra, más que tentación, puedes cambiarla por prueba, ¿verdad? Porque es la misma palabra. Pero aquí no está hablando de tentación, de pecado, sino de la prueba del fuego final. Así como Lot y Noé fueron rescatados, Dios sabe librarnos de ese tipo de prueba, ¿verdad? Dios sabe cómo rescatarnos. Él ve nuestro corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Añade a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Cómo? Consistentemente, disciplinadamente, continuamente. ¿Qué le dijo a la iglesia de Filadelfia? Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces no tenemos que temer, nada que temer, porque Dios nos ha dado todo un paquete maravilloso en la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 27:1? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
Pero mejor que salgas como Noé, mi hermano, con sus 3 hijos y sus esposas, feliz en el arca, a que salgas como Lot, todo lleno de culpas, porque ahí se quedó todo lo que tenía. Él sí estaba amarrado a Sodoma y a Gomorra y hasta su esposa se quedó, aunque él amaba al Señor. ¿Cómo quieres salir? ¿Cómo quieres salir de este mundo? ¿Amarrado, abrazando cosas que no debes? ¿O como Noé? Dice Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Y entonces por eso nos dice, Dios sabe reservar a los justos, ¿verdad? Pero también sabe reservar a los injustos, a los transgresores, a los malvados, a los que no les importa a Dios, incluyendo estos falsos maestros que tienen una gran apariencia de piedad. Los está resguardando para ellos. Literalmente significa están siendo custodiados como prisioneros en la cárcel, que están esperando su sentencia final y su transporte a su último destino, ¿verdad? Pero mientras se está llenando la copa de condenación. Dice Romanos 2:4-8. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ese es el problema, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bienes buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, hay un juicio esperando a todos los injustos, a incrédulos que no se arrepintieron. El juicio del gran trono blanco, lo puedes ver en Apocalipsis, ¿verdad? El lago de fuego, lo puedes leer en Apocalipsis 20, Mateo 11, Mateo 24. Es un tema que está por toda la Biblia, mis hermanos, y no podemos darnos el lujo de no darle la importancia que merece. Y finalmente, para cerrar, Pedro regresa al tema de estos falsos maestros, ¿verdad? Señalando sus principales características. Las va a desarrollar en los siguientes versículos, lo vamos a estar viendo las siguientes semanas, pero con esto nos vamos a quedar. ¿A quiénes son a los que está custodiando para este terrible día? ¿Verdad? Que ni tú, ni yo, ni ningún creyente genuino que amamos la justicia estaremos. Versículo 10. Primeramente Dios, y eso es lo que oro, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. O sea, observa la importancia de mi conducta, de tu conducta, de lo que hay en tu corazón. O sea, mayormente estos son a los que Dios tiene en la mira. Los que en lugar de seguir la justicia y la verdad, ¿verdad? El corazón de Dios, su voluntad, se dejan esclavizar por su naturaleza pecaminosa y no hacen un pequeño esfuerzo para decirle no a sus pecados. Pues es que así soy, Dios sabe, Dios me conoce. Nada que ver. Y estos falsos maestros viven para eso, para satisfacer sus propios placeres, ¿verdad? Sus propios deseos. Y pueden ser sensuales o simplemente odio, venganza, corrupción, codicia, ¿verdad? El deseo del placer físico, el deseo insaciable por lo que ven y codician, el orgullo de tener más logros, más posesiones. O sea, el amor a este mundo, que quien tiene el amor a este mundo no tiene el amor del Padre. Por lo tanto, su vida, la manera en la que se conducen, su conducta es ser caracterizada por andar en concupiscencias, ¿verdad? En los deseos y sus pasiones, sus más bajas pasiones, codicia, lascivia, y esto los lleva a la inmundicia. Ahorita vamos a estar viendo eso la semana que entra. Contaminación, corrupción significa esto. Literalmente tienen la imagen de algo fétido y malsano, o sea, podrido. Aquellos, como ya lo vimos, dice aquí, que desprecian la autoridad divina. Tienen en menos la piedad de Dios, la justicia de Dios. Miran a Dios con desdén. Lo que Dios les diga les tiene sin cuidado. Lo que les importa es lo que son, lo que ellos tienen. Yo sigo siendo el rey, yo soy el Dios de mí mismo y lo único que importa es lo que yo pienso. Menosprecian este asunto, mis hermanos, de menospreciar la autoridad. Tenemos que ser cuidadosos porque eso es lo más básico de la salvación. ¿Qué es la salvación? Rendir mi vida ante el único Dios y Señor Jesucristo. Y como no rindo mi vida al Señor Jesucristo, no hay arrepentimiento porque no hay confesión. Porque la confesión es precisamente esta declaración de mi boca, de ponerme de acuerdo con Dios, de decirle: Dios, tú eres Dios, no yo. Tú eres rey, no yo. Tú eres justo, yo no soy. Tú dices la verdad, yo digo mentiras. Yo he andado en mi porquería,
Tu camino es el camino que yo quiero andar. Yo he pecado contra ti y cada vez que me he seguido a mí mismo, siempre estoy tropezando. Quiero seguirte a ti. Merezco la condenación. Merezco tu ira sobre mí. Pero creo que por tu bondad, por la bondad en Cristo Jesús, puedo ser perdonado. Y ahora soy tuyo. Soy esclavo tuyo por amor. Te pertenezco. No importa lo que yo diga. No importa lo que yo piense. Importa lo que tú pienses. Importa tu voluntad. Yo me niego a mí mismo, tomo mi cruz y te sigo. Y esa es la premisa más básica de la salvación, mi hermano. Ser salvo no significa, sí, levanté mi mano, sí, hice la oración. Eso no es ser salvo. Ser salvo es que te hayas entregado a Cristo y le hayas dado el control de tu corazón. Ser salvo no es así, yo voy todos los domingos, soy cristiano desde chiquititito. No. Si dices, es que yo sigo siendo el rey. Yo soy el potro que nadie domó. Soy el que decidió hacer las cosas a mi manera. O sea, al final habrás vencido y tendrás lo que decidiste tener, una eternidad sin Dios. Pero eso no es entregarle tu vida a Cristo. Y hay una promesa en la Biblia que Dios, que no miente, ha hecho. Su juicio divino va a llegar sobre sus enemigos. No hay lugar a dudas, mi hermano. Y todos los que se le oponen, incluyendo estos falsos maestros y seguidores, la van a recibir. Pero en contraste, aquel que se ha rendido a Cristo está seguro en Él. Y esa es la mayor enseñanza que debemos sacar de esta porción bíblica, mi hermano. Dios es justo a perfección, santo. Y eso es lo que tiene que mover tu vida. Y eso te debe llevar al temor de Dios, correcto. Eso es lo más importante. Y no es una enseñanza nada más del Antiguo Testamento, mi hermano. Es una enseñanza del Nuevo Testamento, como lo estamos viendo aquí. ¿Sabes cuál fue la diferencia en el pueblo de Israel? La diferencia de que el pueblo fuera exitoso o no, no fue su política, no fue su economía nacional, no fue su educación, no fueron las capacidades. ¿Sabes qué fue lo que los destruyó o los levantó? Los destruyó su impiedad, despreciar, menospreciar al rey que los salvó. Y cuando fueron levantados sobre todas las naciones, cuando fueron prósperos y seguros, fue cuando fueron fieles al Señor y su palabra, cuando decidieron amarlo, cuando le dieron su obediencia, cuando vinieron a Él de todo corazón en arrepentimiento. Entonces es algo muy importante que hoy quiero que quede grabado en tu corazón, mi hermano. La justicia de Dios siempre fue lo determinante para el pueblo de Israel y lo mismo es para nosotros. No puedes divorciar tu fe, tu adoración, tu servicio a Dios de tu conducta. Por favor, si eres cristiano y andas por ahí, si no eres de esta iglesia o quizás sí, no puedes divorciar tu fe, tu adoración, tu servicio a Dios de tu conducta, porque tu conducta muestra el verdadero estado de tu corazón y a quien verdaderamente adoras. No te engañes, por favor. Y eso tiene que ser una llamada de atención para nosotros, mis hermanos, no solamente para los falsos maestros. Ah, sí, los falsos maestros allá, quién sabe dónde estarán. No, ¿qué evangelio hemos creído? ¿Qué evangelio estamos predicando? ¿Cuánto temor limpio y santo de Dios estamos desarrollando? El juicio de Dios viene y vamos a estar nosotros delante de nuestro Salvador. ¿Cómo te vas a encontrar delante de Él? Este no es un mensaje de condenación, es de amonestación. Porque si Dios no te ha llamado, hoy tienes oportunidad. Y tenemos que estar alertas, porque para eso fuimos salvados. Nuestro texto base: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. No te olvides de eso, mi hermano. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono y deben ser el cimiento de tu vida también. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Por lo cual, una vez más, y este es el llamado, y con esto vamos a tener la cena del Señor en este día: levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es decir, tienes oportunidad, mi hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí respiramos? Tienes oportunidad hoy. Levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas. Haz sendas derechas para tus pies. Que lo cojo, no dejes que lo cojo se te salga del camino, sino que sea sanado. Sigue la paz con todos. Porque recuerda algo, mi hermano, ese versículo es muy actual y es para nosotros hoy. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero hoy, que es día domingo,
primer domingo del mes, te voy a recordar algo que espero que tú recuerdes, que la santidad, la justicia, está a nuestro alcance, mi hermano. Está a tu alcance. Es un tema excelente para recordarnos que incluye el pacto de Dios con nosotros en Jesucristo, mis hermanos. Un pacto que no está basado en nuestras obras, en nuestra religiosidad, en nuestros ritos, sino en lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto nos debe llenar de gozo y de esperanza, porque nuestro pacto con Dios no se trata de un ser humano pretendiendo alcanzar a Dios inútilmente, con esfuerzos ineficaces. Dios, es que pues me esfuerzo todos los días por ser santo y por la justicia, pero no me sale. No, pues jamás podrás, no es en tus fuerzas. Este pacto de pactos, la sangre, el cuerpo de Jesucristo te recuerda que esa fue una obra de Dios, lleno de gracia, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un Dios tan justo y tan santo que entregó a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para morir en nuestro lugar y calmar su ira. Un Dios tan lleno de amor, paciencia y generosidad, que todo aquel que deja de confiar en sí mismo y pone toda su confianza en ser Cristo, en ser salvo en Cristo Jesús, puede ser salvo de la ira de Dios, puede ser perdonado. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que la Biblia nos promete que cuando lo haces, Él te da una nueva naturaleza. Es decir, que pone en ti lo que jamás tuviste antes sin Dios. Yo recuerdo mis tiempos sin Cristo, me esforzaba, llegué a hacer pequeños esfuerzos, pero ¿sabes qué? Siempre frustrado porque llegaba a la misma cochinada. Pero cuando vine a Cristo, Él puso en mí nuevos deseos. Ya era yo como el justo Lot. A veces al principio todavía no estaba donde debía estar, pero ya estaba incómodo. Ya no deseaba seguir así. Como Noé, mi hermano, deseando lo que Dios desea. Comenzar a aborrecer lo que el mundo ama. Y este jugo de uva y este pedazo de pan nos recuerdan el cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Su vida perfecta, el cimiento de su trono, justicia y juicio, practicados a la perfección por Cristo en nuestro lugar y manifestados en esa cruz. Su preciosa sangre derramada por nosotros, la cual debía haber sido mi sangre y tu sangre, pero Él tomó voluntariamente nuestro lugar y no se quedó en la cruz. Después de haber dicho consumado es, o sea, la deuda, la paga del pecado fue pagada, consumado es, entregó el Espíritu, pero resucitó al tercer día, porque el autor de la vida no podía ser retenido por la muerte. Él pagó la deuda, la paga del pecado es muerte. Esta muerte que es como el policía que va a venir por cada ser humano para llevarles al juez. Pero en Cristo tenemos abogado. Y algo maravilloso es que Cristo resucitó con poder y venció a ese peor enemigo. Despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Y este pan y este jugo de uva representan estas cosas, mi hermana, mi hermano. Representan a aquellos que no menospreciamos la autoridad, el señorío de Cristo. Aquellos que nos rendimos en adoración y obediencia, porque Él es digno, porque Él es nuestro Señor. Eso es lo que tienes que discernir hoy mientras tomas este jugo de uva y este pan. Por favor, no hagas un inútil ritual de algo que ni entiendes. No es que esto tenga algo mágico. Te recuerda todo lo que te acabo de decir. Disciérnelo mientras tomas el jugo de uva y el pan. Recuérdalo hasta que Él venga por nosotros y nos lleve con Él por la eternidad. Porque yo recibí del Señor lo que también les enseñaba. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Puedes tomar el pan.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Puedes tomar la copa. Señor Jesucristo, te pido que en este día haya habido oídos que hayan escuchado tu llamado, Señor. Que sin santidad nadie te verá, Señor. Que podamos amar justicia y juicio, Señor, que son el cimiento de tu trono, Padre. Que podamos recordar que todo esto es posible gracias a tu sacrificio en la cruz del Calvario, que hoy recordamos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Redentor bendito, Emmanuel. Del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo él. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Redentor bendito, Emmanuel. Del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Mi esperanza está en ti, dile. Y mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, mi Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Redentor bendito,
de pecado rescatas. Gracias, Señor. Ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, sobre todo es. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Señor, y te entregamos nuestras vidas en esta hermosa, hermosa tarde, Padre. Y una vez más, Señor, te entregamos el resto de la semana y te pedimos que podamos andar en justicia, en piedad, en temor tuyo, Padre mío. Y gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, que es luz para nuestras vidas. Llévanos con bien, que tu luz resplandezca sobre nosotros. Y en medio de todas estas circunstancias que podamos mirarte, Señor, en tu trono, sentado, haciendo tu voluntad y nosotros seguros en ti, a pesar de lo que sea, Padre. Tu voluntad será hecha porque eres Dios eterno. Te amamos, Señor. Llévanos con bien a casa. Bendice tu iglesia y permítenos hacer el regreso a este edificio, Señor, de la manera más sabia, Señor, y que podamos gozarnos todos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén.